El experimento de Milgram, la obediencia ciega a la autoridad. En 1961, en la Universidad de Yale, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo un experimento que pretendía medir la disposición de un participante a obedecer a una figura de autoridad, incluso cuando las órdenes entraban en conflicto directo con su conciencia personal. Los participantes fueron reclutados a través de un anuncio en el periódico para un estudio sobre memoria y aprendizaje. Al llegar, se les presentaba a otro participante, que en realidad era un actor cómplice del experimento. Se realizaba un sorteo falso, en el que el participante real siempre obtenía el papel de maestro y el actor el de alumno. El alumno era llevado a una habitación contigua y atado a una silla con electrodos. El maestro se sentaba frente a un generador de descargas eléctricas con una serie de interruptores que iban desde 15 voltios, descarga ligera, hasta 450 voltios, XXX, peligro, descarga severa. La tarea del maestro era leer pares de palabras al alumno. Cada vez que el alumno cometía un error, el maestro debía administrarle una descarga eléctrica, aumentando la intensidad con cada nuevo error. Lo que el maestro no sabía era que las descargas eran falsas. El alumno, el actor, seguía un guión pregrabado de respuestas que incluía gritos de dolor, quejas sobre una condición cardíaca y, finalmente, un silencio sepulcral. Si el maestro dudaba o expresaba su deseo de detenerse, un experimentador con bata de laboratorio, la figura de autoridad, lo instaba a continuar con una serie de frases estandarizadas, como «El experimento requiere que continúes» o «No tienes otra opción, debes seguir». Los resultados fueron aterradores. Antes del estudio, Milgram encuestó a sus colegas psicólogos, quienes predijeron que solo un 1% de los participantes, los más sádicos, llegarían a administrar la descarga máxima de 450 voltios. La realidad fue devastadora. El 65% de los participantes, 2 de cada 3 personas comunes, obedecieron hasta el final, administrando la descarga máxima a un hombre que gritaba de dolor y que finalmente guardaba un silencio mortal. El experimento de Milgram reveló una verdad profundamente incómoda sobre la naturaleza humana. Bajo la presión de una figura de autoridad, la mayoría de las personas son capaces de anular sus propios principios morales y cometer actos de crueldad inimaginables. No eran monstruos, eran personas normales, como tú y como yo, atrapadas en una situación que desarmó su capacidad para la desobediencia. El experimento de la prisión de Stanford, el poder corruptor de la situación. En el verano de 1971, el psicólogo Philip Zimbardo se propuso investigar el impacto de las situaciones sociales en el comportamiento humano. ¿Son las personas inherentemente buenas o malas? ¿O es el entorno el que nos moldea? Para averiguarlo, convirtió el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford en una prisión simulada. Reclutó a 24 estudiantes universitarios varones, todos ellos evaluados como psicológicamente estables y saludables, y los asignó al azar a los roles de guardia o prisionero. A los guardias se les dio uniformes caqui, porrazas y gafas de sol de espejo para evitar el contacto visual. A los prisioneros se les arrestó por sorpresa en sus casas, se les fichó, se les desnudó, se les desparasitó y se les vistió con batas sin ropa interior, con un número de identificación como único nombre. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado después de solo 6 días. La transformación del comportamiento fue tan rápida y drástica que se volvió peligrosa. Los guardias, que eran estudiantes normales unos días antes, se volvieron sádicos y autoritarios. Sometieron a los prisioneros a humillaciones psicológicas, los obligaron a hacer flexiones como castigo, los despertaron en mitad de la noche para recuentos interminables y utilizaron el aislamiento y la privación de privilegios como herramientas de control. Su crueldad no fue instruida, surgió orgánicamente de la dinámica de poder de la situación. Por otro lado, los prisioneros se volvieron pasivos, sumisos y desesperados. A los 2 días ya hubo una rebelión, que fue sofocada con extintores. Los prisioneros comenzaron a mostrar signos de grave trastorno emocional, incluido el llanto incontrolable y la ansiedad aguda. Interiorizaron tanto su papel que algunos incluso empezaron a delatar a sus compañeros para ganarse el favor de los guardias. Zimbardo, que actuaba como el superintendente de la prisión, también se vio absorbido por su papel, perdiendo la objetividad de un investigador.
El experimento de la prisión de Stanford demostró con claridad aterradora que la línea entre el bien y el mal es permeable. No se necesita ser una mala persona para hacer cosas malas. A veces, lo único que se necesita es una mala situación y un uniforme. Los experimentos de conformidad de Asch. La presión para encajar. ¿Hasta qué punto la presión del grupo puede influir en nuestras percepciones y juicios? Solomon Asch diseñó un experimento elegantemente simple en la década de 1950 para responder a esta pregunta. Un participante voluntario entraba a una sala y se sentaba en una mesa con otras personas, a quienes creía que también eran participantes. En realidad, todos los demás eran cómplices del experimento. El grupo veía dos tarjetas. La primera tenía una sola línea vertical. La segunda tenía 3 líneas verticales de diferentes longitudes, etiquetadas A, B y C. La tarea era sencilla: decir en voz alta cuál de las 3 líneas, A, B o C, tenían la misma longitud que la línea de la primera tarjeta. La respuesta siempre era obvia e inambigua. Durante las primeras rondas, todos daban la respuesta correcta. Pero entonces algo cambiaba. En la tercera ronda, el primer cómplice daba una respuesta claramente incorrecta. Luego, el segundo cómplice también daba la misma respuesta incorrecta. Uno por uno, todos los cómplices daban la misma respuesta errónea. El participante real, que generalmente respondía al final, se encontraba en una situación de increíble presión social. Su propia percepción le gritaba una cosa, pero un grupo unánime de personas afirmaba ver algo completamente diferente. ¿Confiaría en sus propios ojos o se plegaría a la opinión del grupo? Los resultados fueron sorprendentes. Alrededor del 75% de los participantes se conformaron con la opinión del grupo y dieron una respuesta incorrecta al menos una vez. En general, los participantes estuvieron de acuerdo con la respuesta incorrecta del grupo aproximadamente en 1/3 de las pruebas. Cuando se les entrevistó después, muchos admitieron que sabían que la respuesta del grupo era incorrecta, pero no querían parecer ridículos o causar problemas. Otros llegaron a dudar de su propio juicio, convencidos de que debían estar equivocados si todos los demás veían algo diferente. El experimento de Asch revela nuestro profundo deseo de pertenencia y el miedo al aislamiento. Demuestra que la presión social puede ser una fuerza tan poderosa que nos lleva a negar la evidencia de nuestros propios sentidos. Una advertencia inquietante sobre la facilidad con la que la realidad puede ser distorsionada por la mayoría. El experimento del muñeco bobo, la agresión aprendida. La agresión es un rasgo innato o un comportamiento aprendido. En la década de los 60, el psicólogo Albert Bandura se propuso demostrar que aprendemos el comportamiento social como la agresión a través de la observación y la imitación. Su famoso experimento del muñeco bobo utilizó a niños entre 3 y 6 años. Los niños fueron divididos en 3 grupos. El primer grupo observó a un adulto comportarse de manera agresiva con el muñeco bobo, un payaso inflable que se balancea hacia arriba cuando se le golpea. El adulto golpeaba al muñeco, le daba patadas, lo golpeaba con un martillo y le gritaba frases agresivas. El segundo grupo observó a un adulto que jugaba tranquilamente en la misma habitación que el muñeco bobo, ignorándolo por completo. El tercer grupo, el grupo de control, no observó a ningún adulto. Después de la fase de observación, cada niño fue llevado individualmente a una sala de juegos llena de juguetes atractivos. Sin embargo, después de unos minutos, el experimentador le decía al niño que esos juguetes eran para otros niños y que no podía jugar con ellos. Esto se hizo para generar un nivel de frustración en todos los participantes. Finalmente, el niño frustrado era llevado a una tercera habitación que contenía varios juguetes, incluido el muñeco bobo del experimento. Los resultados fueron claros y contundentes. Los niños que habían observado al adulto agresivo eran significativamente más propensos a comportarse de manera agresiva con el muñeco bobo. No solo imitaron los mismos comportamientos físicos y verbales que habían visto, sino que también inventaron nuevas formas de agresión. Los niños de los otros 2 grupos mostraron muy poca o ninguna agresión hacia el muñeco. El experimento demostró de manera concluyente que los niños aprenden la agresión simplemente observando a los demás. Este principio de aprendizaje social tiene implicaciones profundas, sugiriendo que la exposición a la violencia en los medios de comunicación, en el hogar o en la comunidad puede enseñar a los niños a ser violentos. El muñeco bobo nos enseñó que la agresión no es algo que simplemente sale de nosotros. A menudo es algo que se nos mete adentro. El experimento de la habitación llena de humo, la apatía del espectador.
Imagina que estás en una habitación llenando un cuestionario. De repente, un humo espeso comienza a salir por una rejilla de ventilación. ¿Qué harías? La mayoría de nosotros diríamos que nos levantaríamos y buscaríamos ayuda de inmediato. Pero, ¿y si no estuvieras solo? ¿Y si las otras personas en la habitación no reaccionaran en absoluto? En 1968, los psicólogos sociales Bibb Latané y John Darley diseñaron un experimento para estudiar exactamente esto. Pusieron a los participantes en una habitación, ya sea solos o en grupos de 3, para completar un cuestionario. Mientras trabajaban, un humo simulado comenzaba a llenar la habitación. Cuando los participantes estaban solos, actuaban con rapidez. El 75% de ellos informaron del humo en menos de 2 minutos. Pero cuando estaban en un grupo de 3, los resultados cambiaron drásticamente. En este caso, solo el 38% de los grupos informaron del humo. Y cuando el participante real estaba en una habitación con 2 actores cómplices a los que se les había instruido que ignoraran el humo, la tasa de denuncia se desplomó a solo el 10%. La mayoría de los participantes simplemente se quedaron sentados, frotándose los ojos y tratando de seguir con su cuestionario, mientras la habitación se llenaba de humo hasta el punto de que apenas podían ver. Este fenómeno se conoce como el efecto del espectador o la apatía del espectador. La presencia de otras personas inhibe nuestra disposición a intervenir en una emergencia. Esto ocurre por 2 razones principales. Primero, ignorancia pluralista. En una situación ambigua, miramos a los demás en busca de claves sobre cómo actuar. Si nadie más parece preocupado, concluimos que no debe ser una emergencia, aun cuando nuestros instintos nos digan lo contrario. Segundo, difusión de la responsabilidad. Cuando hay otras personas presentes, la responsabilidad personal de actuar se diluye. Asumimos que alguien más llamará para pedir ayuda, por lo que no sentimos la urgencia de hacerlo. Este experimento revela una paradoja aterradora de la vida social. A veces, hay menos seguridad en la multitud. El experimento de El Buen Samaritano, la prisa contra la compasión. Este experimento, también realizado por Darley y Latané, añade una capa de ironía al estudio de la ayuda. Los investigadores reclutaron a estudiantes de seminario del Princeton Theological Seminary, futuros pastores, para su estudio. A cada estudiante se le dijo que tenía que dar una breve charla en un edificio al otro lado del campus. Antes de irse, se les dio un tema para la charla. A la mitad se les pidió que hablaran sobre las oportunidades laborales para los seminaristas, mientras que la otra mitad se les dio el tema de la parábola del buen samaritano, la historia bíblica sobre un hombre que se detiene a ayudar a un extraño herido después de que otros pasaran de largo. El giro crucial del experimento fue la variable del tiempo. A 1/3 de los estudiantes se les dijo que tenían mucho tiempo y que no había prisa. A otro tercio se le dijo que estaban justo a tiempo y que debían ir directamente. Al último tercio se le dijo que llegaban a tarde y que debían darse prisa. En el camino hacia el otro edificio, cada estudiante se encontraba con un hombre desplomado en un callejón, tosiendo y gimiendo de dolor. La pregunta era, ¿quién se detendría a ayudar? Los resultados fueron impactantes. El tema de la charla no tuvo ningún efecto significativo en si los estudiantes se detenían. Tener la parábola del buen samaritano en la mente no los hizo más propensos a actuar como uno. El factor decisivo fue la prisa. Del grupo sin prisa, el 63% se detuvo a ayudar. Del grupo con prisa moderada, el 45% se detuvo. Y del grupo que llegaba tarde, solo el 10% se detuvo para ofrecer ayuda. Algunos de estos futuros sacerdotes, con prisa por dar una charla sobre la importancia de ayudar a un extraño, literalmente pasaron por encima de un hombre que necesitaba ayuda. El experimento del buen samaritano es una lección de humildad. Nos muestra que nuestras buenas intenciones y nuestros valores morales pueden ser fácilmente superados por las presiones situacionales más mundanas como la simple falta de tiempo. La compasión, al parecer, requiere no solo un buen corazón, sino también un momento libre. El experimento de los monos de Harlow, la necesidad de afecto. Durante mucho tiempo, la psicología estuvo dominada por la idea de que el vínculo entre una madre y su hijo se basaba principalmente en la necesidad de alimento. Se creía que los bebés amaban a sus madres porque ellas les proporcionaban leche. En la década de 1950, el psicólogo Harry Harlow realizó una serie de experimentos crueles pero revolucionarios que destrozaron esta idea y demostraron la importancia primordial del contacto y el afecto.
Harlow separó a los monos rhesus bebés de sus madres biológicas poco después de nacer y los crió en aislamiento. En sus cajas, a los monos se les dieron 2 madres sustitutas. Una madre era una simple figura de alambre con un biberón de leche. Proporcionaba alimento, pero no consuelo. La otra madre estaba hecha de un bloque de madera cubierto con una suave tela de felpa. No proporcionaba alimento, pero ofrecía la calidez y la comodidad del contacto físico. Harlow observó a qué madre preferían los monos bebés. Los resultados fueron inequívocos. Los monos pasaban casi todo el día aferrados a la madre de tela, incluso si tenían que estirarse para alcanzar el biberón de la madre de alambre para alimentarse. Cuando se asustaban, corrían hacia la madre de tela en busca de seguridad. En variaciones posteriores, Harlow demostró que los monos criados sin el consuelo de la madre de tela desarrollaban graves problemas psicológicos. Se volvieron socialmente inadaptados, incapaces de interactuar con otros monos y a menudo se mostraban apáticos o agresivos. El trabajo de Harlow fue fundamental para cambiar nuestra comprensión del desarrollo infantil. Demostró que el apego no es una simple cuestión de dependencia de la comida. El amor, el consuelo y el contacto físico son necesidades biológicas fundamentales, tan importantes para un desarrollo saludable como la nutrición. Aunque sus métodos son hoy considerados éticamente inaceptables, los desgarradores experimentos de Harlow revelaron una verdad esencial. Nacemos con una necesidad innata y desesperada, no solo que nos alimenten, sino que nos abracen. Por su invaluable contribución al desarrollo infantil y la presta de afecto, recordemos a Harlow. El efecto del falso consenso, la ilusión del acuerdo. ¿Crees que tus opiniones, creencias y hábitos son más comunes de lo que realmente son? Lo más probable es que sí. Este sesgo cognitivo se conoce como el efecto del falso consenso, y fue brillantemente demostrado en un estudio realizado por el psicólogo social Lee Ross en la Universidad de Stanford en 1977. Ross y su equipo llevaron a cabo un experimento simple pero ingenioso. Preguntaron a estudiantes universitarios si estarían dispuestos a caminar por el campus durante 30 minutos llevando un gran cartel tipo sándwich que decía «Coma en Joe's». A los estudiantes se les dio la opción de aceptar o rechazar la tarea, pero la parte crucial del experimento vino después. Una vez que habían tomado su decisión, se les pidió que estimaran qué porcentaje de otros estudiantes tomarían la misma decisión que ellos. También se les pidió que hicieran inferencias sobre los rasgos de personalidad de alguien que tomara la decisión opuesta a la suya. Los resultados mostraron un claro efecto de falso consenso. Los estudiantes que aceptaron llevar el cartel estimaron que, en promedio, el 62% de sus compañeros también aceptarían. Por el contrario, los estudiantes que se negaron a llevar el cartel estimaron que, en promedio, el 67% de sus compañeros también se negarían. En otras palabras, ambos grupos creían que su propia elección era la mayoritaria y la más normal. Además, ambos grupos tendían a hacer juicios más extremos sobre la personalidad de quienes tomaban la decisión opuesta. Los que aceptaron llevar el cartel describían a los que se negaron como rígidos o sin sentido del humor. Los que se negaron describían a los que aceptaron como extraños o exhibicionistas. Este experimento revela nuestra tendencia egocéntrica a proyectar nuestras propias formas de pensar en los demás. Asumimos que las personas razonables piensan como nosotros, y si no lo hacen, a menudo concluimos que debe haber algo malo en ellos. El efecto del falso consenso es un recordatorio de que nuestro propio punto de vista no es el centro del universo, sino simplemente una perspectiva.